Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el interés. El día de hoy vamos a hablar entonces del abordaje de queratitis bacteriana. Inicialmente pues voy a hablar pues de conceptos básicos para recordar y ya posteriormente del diagnóstico y el tratamiento. Estos son como las partes que vamos a revisar en la presentación de hoy. Entonces, inicialmente la definición, la queratitis bacteriana es una proliferación de microorganismos que genera una infección corneal que puede ser aguda o crónica, puede tener una evolución también transitoria o recurrente y genera una inflamación corneal y una necrosis tisular. Se considera una urgencia oftalmológica debido a que tiende a progresar rápidamente y tiene un alto riesgo de morbilidad visual, siendo una de las principales causas de ceguera en el mundo. Es importante tener en cuenta que rara vez ocurre en un ojo sano, ya que pues el ojo tiene toda una serie de mecanismos que lo hacen tener una resistencia natural a la infección. Entonces, siempre que tenemos una queratitis infecciosa, hay que encontrar pues cuál puede ser ese factor predisponente. Respecto a la epidemiología, la queratitis bacteriana es el tipo más común de queratitis infecciosa, siendo el 65 al 90%. Y su incidencia y también la etiología varía geográficamente. En Estados Unidos, la incidencia es menor, obviamente, que en países en vías de desarrollo, siendo aproximadamente 28 casos por cada 100.000 personas al año. En cambio, en países de desarrollo es de 100 a 800 personas por cada 100.000 personas al año. Y este riesgo aumenta más en los usuarios de lentes de contacto. Como bien sabemos, tienen mayor riesgo, más o menos de 130 casos por 100.000 personas al año. Dentro de los factores de riesgo que pueden generar terminar una queratitis bacteriana, la primera causa son usuarios de lentes de contacto. En segundo lugar, blefaritis. En tercer lugar, traumas. También ojo seco, queratopatías. También pues etiologías desconocidas, patologías de los párpados, también pacientes con trasplante de córnea o antecedente de cirugía corneal, como por ejemplo excimer láser. Y dentro de los agentes causales de las queratitis encontramos pues dentro de las bacterias, que somos los que vamos a hablar el día de hoy, pueden ser cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocobacilos gram negativos, bacilos gram negativos, micobacterias, bueno, y pues ya otros microorganismos que hacen parte ya de los diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a hablar un poquito de los agentes de etiología bacteriana. Dentro de los más comunes está el estreptococo, la familia Streptococcus, también la familia Staphylococcus, especialmente Aurus y Epidermidis, y también Pseudomonas. Siempre, como les expliqué, va a haber un factor predisponente. En la mayoría de casos se identifica al menos uno. Entonces, hay que tratar de mirar cuál de esos factores tiene nuestro paciente. Entonces, inicialmente, alteración en alguno de los mecanismos de defensa de la superficie ocular, empezando, por ejemplo, con los párpados y las pestañas, ya que estos son una barrera física a los microorganismos exógenos. También si hay alguna alteración de pronto en el parpadeo, ya que es este el que distribuye la película lagrimal y el que aleja los patógenos potenciales por toda la vía nasolagrimal. También si hay alteraciones en la lágrima, ya que la lágrima contiene antimicrobianos, antiinflamatorios, tiene también lactoferrina, lisozima, vitalicina, albúmina, inmunoglobulinas, fosfolipasas, que también constituyen el mecanismo de defensa. También la conjuntiva tiene el tejido linfático asociado a la conjuntiva, que también hace parte del mecanismo de defensa. Tenemos un tejido linfoide con las células B, las células T, las natural killer. Tenemos también mastocitos que mediante que llegan gracias a la vasodilatación y la permeabilidad vascular ante cualquier, digamos, trauma conjuntival. Y en la córnea, pues recordemos que la córnea tenemos uniones estrechas, tenemos los desmosomas, los semidesmosomas, las zonas sonulas occludens, todo lo que constituye una barrera física en la cual hay pocas bacterias que son capaces de atravesar ese epitelio intacto. Y además nuestras células epiteliales tienen la capacidad también de fagocitar y transportar partículas.
por lo cual pues la córnea es un mecanismo de defensa muy importante. Por lo cual, uno de los principales factores de riesgo es cuando hay una alteración en la integridad del epitelio. Entonces, dentro de los factores predisponentes, pueden haber factores externos, factores del huésped o factores del patógeno. Entonces, vamos a hablar algunos de estos. Entonces, de los factores externos, usuarios de lentes de contacto, como les mencionaba, se constituye como el principal factor de riesgo. En segundo lugar, puede ser el trauma corneal. También uso crónico de anestésicos tópicos o de antibióticos tópicos, también de esteroides de manera crónica o de pacientes, por ejemplo, que están inconscientes o sedados en los cuales pues no tienen adecuadamente el reflejo de parpadeo. Entonces, dentro del principal factor de riesgo, que son los usuarios de lentes de contacto, tienen 10 a 15 veces más riesgo de desarrollar una queratitis respecto a la población en general. De esas, 36 a 56% de las úlceras son asociadas a lentes de contacto y 90% de esas queratitis relacionadas con lentes de contacto son bacterianas. Hay que tener en cuenta también que los pacientes que duermen con los lentes de contacto o incluso tienen siestas con los lentes de contacto tienen 9 a 15 veces más riesgo de hacer una queratitis infecciosa, y también el riesgo es mayor cuando estos pacientes son fumadores. Dentro de los microorganismos más frecuentes en las queratitis asociadas a lentes de contacto puede estar la pseudomonas y también los estafilococos. Entonces, acá les tengo un diagrama para entender un poco cómo se da ese mecanismo en el cual los usuarios de lentes de contacto son digamos, los que tienen mayor predisposición a tener queratitis, y es porque por la inserción, pues la manipulación genera un trauma mecánico y abrasión de manera crónica. También el uso del lente de contacto genera hipoxia. Eso disminuye también, digamos, como la lágrima en la superficie ocular. También aumenta la temperatura corneal. Todo esto altera la integridad del epitelio y permite pues que los microorganismos se puedan adherir a ese epitelio que ya ha perdido pues su integridad. El trauma, como les decía, también es el segundo factor de riesgo más importante. Dentro de esto puede ser, por ejemplo, cuerpos extraños, quemaduras o erosiones corneales recurrentes. Y esto lo que hace es que altera el glicocálix, lo cual aumenta la adherencia bacteriana. Dentro de otros factores, entonces está factores del huésped, por ejemplo, los párpados. Entonces, pacientes que tienen malposiciones palpebrales, como por ejemplo ectropión o entropión, triquiasis, blefaritis, todo esto también aumenta el riesgo de la superficie ocular. Entonces, pacientes que tienen ojo seco, que tienen algún trastorno epitelial, pacientes con conjuntivitis atópica, antecedente pemfigoide, síndrome Stevens-Johnson, antecedente de cirugía corneal. Este es muy importante porque los pacientes con trasplante de córnea tienen también 7.4 a 12.6 veces más riesgo también de tener una queratitis infecciosa, y los pacientes con cirugía refractiva 0.02 a 0.2%. Y finalmente los factores del patógeno. Entonces están dados por la virulencia, la adherencia de ese patógeno, su capacidad de invasión, de replicación y la cantidad del inóculo que tiene también el microorganismo. Entonces, acá les puse un diagrama de cómo es la fisiopatología, la que ese microorganismo empieza a alterar la superficie corneal. Entonces, primero se da con una alteración de la superficie corneal, en la cual los microorganismos favorece a la adhesión de esos microorganismos a las células epiteliales alteradas. Eso altera el glicocálix y lo hace susceptible a la adhesión de microorganismos. Y ya el epitelio corneal pues tiene interacción con las adhesinas bacterianas y los receptores de glicoproteína a la superficie, lo cual ya empieza a generar digamos, ya los microorganismos se adhieren a la córnea y empiezan a generar el biofilm,
que es esa matriz de exopolisacáridos con la cual ellos se protegen y además de que se protegen, permiten el aumento de la agregación bacteriana, lo cual pues hace también más difícil que el tratamiento pueda ser efectivo porque es un mecanismo de defensa. Algo importante que les puse acá es que la evolución de estos biofilm se da en cuestión de minutos y horas a días ya se forma un biofilm muy importante que puede hacer que la resistencia antibiótica pues sea ya más alta. Y ya la invasión a la córnea, entonces se da gracias a ciertas características que tiene el microorganismo, como por ejemplo proteínas de superficie, integrinas, proteasas, lipopolisacáridos, endotoxinas, que lo que le permiten es invadir y replicarse en el estroma corneal. Y esto lo logran gracias a enzimas proteolíticas que tienen. Esto sucede aproximadamente en los primeros 2 días de infección. Una vez ya estando en la córnea, entonces ocurre pues todo un mecanismo de mediadores inflamatorios a nivel de superficie ocular que genera vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Esto también favorece la generación de exudados inflamatorios y necrosis proteolítica y degradación y necrosis que permite pues por ejemplo en este caso ya la formación de hipopión. Bueno, entonces... vamos a hablar también de los factores de riesgo de los casos severos. Entonces, por ejemplo, los casos severos pueden progresar a perforación o endoftalmitis y los factores de riesgo para esto son pacientes que son usuarios de esteroides tópicos, que tienen queratitis micóticas asociadas, que tienen infecciones adyacentes a herida quirúrgica, que tienen enfermedades sistémicas o que ya de entrada pues se presentan como perforación corneal. Por eso es importante tener un tratamiento médico temprano y acertado para evitar pues mayores complicaciones y mejorar los resultados visuales posterior al cuadro. Entonces es muy importante el examen clínico, tener pues en mente cuáles pueden ser nuestros diagnósticos diferenciales. Algo importante es clasificar la severidad, cómo llega ese paciente y si tiene alguna complicación relacionada. Dentro de la anamnesis, evaluar pues todos los síntomas que nos comenta el paciente, si tiene ojo rojo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, la intensidad del dolor, ya que el dolor también nos puede hacer pensar en ciertos microorganismos, secreción, visión borrosa, también la evolución de los síntomas, ya que el tiempo de evolución también nos puede dar una idea de qué tipo de microorganismo nos podemos estar enfrentando y qué circunstancias están relacionadas al inicio de esa infección. Eso es muy importante porque a veces los pacientes, por ejemplo, no comentan que son usuarios de lentes de contacto. Me pasó hace poco, sino que uno les tiene que preguntar si usan lentes de contacto, si duermen con ellos. Historia previa, por ejemplo, también hay pacientes que, por ejemplo, están inmunosuprimidos, a veces no nos comentan. Entonces también todo, o sea, la historia clínica, la anamnesis es lo más importante para enfocar el diagnóstico y el manejo que casi siempre es empírico. Y ya en el examen, entonces es importante evaluar y caracterizar bien cómo es esa úlcera. Entonces, inicialmente en el examen externo, mirar cómo están los párpados, mirar si de pronto tiene blefaritis, que nos puede también guiar hacia de pronto ciertos microorganismos, cómo está la conjuntiva, si tiene papilas, si tiene folículos, si tiene membranas, si tiene secreción ya la córnea, entonces ya caracterizar bien la úlcera, cómo es la localización, si es central, si es periférica, si tiene de pronto alguna herida o cuerpo extraño. También los bordes de esa lesión, que también nos pueden ayudar a saber más o menos qué microorganismo puede ser, si es un borde supurativo, o es necrótico, o es plumoso, o es de bordes cristalinos y las características de esta úlcera, su forma, la densidad, el tamaño, la profundidad, que eso es muy importante también, el tamaño y la profundidad para clasificar la severidad, y el fondo, si es un fondo limpio o es un fondo supurativo. Y en la cámara anterior, evaluar si hay presencia de Tyndall, flare o si ya hay popión y fibrina.
Cuando vemos una úlcera, entonces hay algunas características que nos pueden hacer sospechar que se trata de etiología bacteriana. Entonces, entre esas que sea un infiltrado estromal supurativo blanquecino, que sea de bordes que sean irregulares, usualmente mayor a 1 milímetro, que tenga un defecto epitelial y reacción en cámara anterior. Dentro de los signos de severidad, puede ser que tenga una rápida progresión, que el infiltrado sea mayor a 6 milímetros, una profundidad también mayor a 1/3 y que tenga compromiso escleral. Esos son signos de severidad. Entonces, les voy a hablar de las características de los microorganismos más comunes. Son tantos, pero vamos a hablar de los más comunes que se presentan. Entonces está el estafilococo, que es el gran positivo más común en las queratitis bacterianas y principalmente está en nuestra piel, los párpados y la conjuntiva. Entonces es importante por eso evaluar si ese paciente de pronto tiene collaretes, tiene una blefaritis, los cuales nos puede guiar también hacia este diagnóstico. Puede ser también más frecuente en pacientes con queratopatía bulosa, que han tenido queratitis herpética, que tienen antecedente de ojo seco, rosácea o conjuntivitis atópica. La úlcera del estafilococo se caracteriza por ser un infiltrado denso, oval y bien delimitado. Puede tener también un absceso estromal ocasional y además puede tener focos, como vemos acá en la imagen inferior. Puede ser rápidamente progresivo y generar también reacción en cámara anterior y también placa endotelial, que a veces vemos como una fibrina endotelial y que puede generar hipope. El estreptococo es es gran positivo anaerobio, también es común después de un trauma ocular, también puede ser común en pacientes que tienen antecedente de acriocistitis o pacientes con blebitis. La úlcera del estreptococo tiende a ser un infiltrado blanco grisáceo, como vemos acá. Tiende a formar un absceso estromal profundo, tiende también a tener una necrosis progresiva, entonces el borde de la úlcera se tiende a ver socavado, tiende a ser rápidamente progresivo y también se puede tener bordes como extensos, por eso se describe como una úlcera serpiginosa. Puede generar una reacción severa en cámara anterior formando impopion y el estreptococo puede evolucionar hacia perforación de manera rápida. Otra variante es el Streptococcus viridans, que genera la queratopatía cristaliniana, en la cual se forma un infiltrado en forma de agujas, como vemos acá en esta imagen, que se ven como unas agujas finas, plumosas y blancas a nivel del estroma corneal. A veces no genera infiltrado ni otra inflamación aparente y es frecuente en pacientes que tienen antecedente de trasplante de córnea o queratotomías radiales. También puede verse en pacientes usuarios de lente de contacto que usan esteroides o anestésicos de manera crónica. Y está la pseudomona, que pues es temida también porque tiene una evolución muy rápida y también a veces tórpida un poco. Es el microorganismo gram negativo aislado con mayor frecuencia, también muy frecuente en usuarios de lentes de contacto. Es común en medios húmedos como piscinas, bañeras, se adhiere fácilmente al epitelio alterado e invade rápidamente el estroma ya que tiene unas enzimas destructivas em, que permiten pues que altere rápidamente el epitelio corneal generando colagenolisis. Se caracteriza por tener un dolor intenso. Esto es algo que nos puede guiar mucho en la anamnesis porque el paciente se presenta con un dolor muy fuerte y normalmente también tiende a avanzar de manera rápida. Estos pacientes en cuestión de días, 3 días, se presenta con esta úlcera supremamente ya con características de severidad grande, profunda. Las características se ve como una úlcera turbia y necrótica de forma anular, como vemos acá en la imagen. El epitelio se puede ver grisáceo, como con vidrio esmerilado. El estroma, perdón, se ve necrótico y puede haber secreción amarillenta o verdosa. Y esta úlcera puede avanzar a la periferia y también en profundidad en pocas horas.
afectando rápidamente toda la córnea y también tiende a tener riesgo de perforación rápido de entre 2 a 5 días de inicio del cuadro si no se trata a tiempo. Y también genera una reacción intensa en cámara anterior. Acá algo que quiero resaltar mucho es esta imagen en la cual se ve que la úlcera es anular. Eso es súper típico cuando vemos esta imagen ya pues de entrada y el dolor sospechamos ya que puede ser una pseudomona, entonces ya podemos enfocar nuestro tratamiento basados en eso. Menos común, pero también por queratitis por Neisseria, que es un coco gram negativo intracelular. Algo característico es esa conjuntivitis hiperpurulenta con secreción profusa, genera quemosis conjuntival. También tiene a ser rápidamente progresiva, ya que tiene habilidad para penetrar epitelio intacto. La úlcera, bueno, que no me quedó imagen acá, tiende a ser con infiltrados subepiteliales anulares que inician en la periferia y también puede progresar rápidamente a perforación y endoftalmitis. Entonces, bueno, ahí les describía los microorganismos que pueden ser más frecuentes y acá pues tenemos tener en cuenta también diagnósticos diferenciales, casi siempre, sobre todo pues pacientes con trauma, por ejemplo, vegetal o asociados a lentes de contacto, tiende a ser polimicrobiana, no solamente bacteriana. Entonces, pues tener también en mente pues otros diagnósticos diferenciales, si está de pronto también una coinfección por hongo o por parásitos, como por ejemplo Acanthamoeba. También puede haber diagnósticos diferenciales no infecciosos. Eso también es muy importante guiarlo desde la anamnesis, saber en qué situación se dio o se presentó el cuadro. Pacientes que tienen trastornos autoinmunes, artritis reumatoide, puede ser una úlcera de Muren, una generación marginal, una flictenulosis, una úlcera en escudo, por ejemplo, por una queratoconjuntivitis vernal, o pacientes también que consumen ciertas drogas recreativas, también puede haber alteración del epitelio corneal. Pacientes que de pronto tienen uso crónico de anestésicos tópicos, entonces todo eso desde la anamnesis que nos pueda guiar. Y entonces, para el diagnóstico, entonces, inicialmente pues el diagnóstico pues se empieza desde la anamnesis y el examen. Casi siempre solamente con esas dos cosas ya podemos como animarnos a empezar una terapia empírica, aunque ojalá si tenemos la manera pues de tomar cultivos, que es el gold estándar diagnóstico, pues es lo ideal. Aunque sí, ya con nuestra sospecha diagnóstica iniciamos la terapia empírica, la literatura dice que el 96% de los microorganismos aislados son sensibles al tratamiento empírico que instauramos. Por eso es muy importante guiarnos y ver bien toda la anamnesis, el examen y ya tener una sospecha. Entonces, en el manejo inicial, si tenemos la manera, pues tomar muestras, tomar frotis para enviar para Gram, KOH, hacer cultivos y empezar nuestro tratamiento empírico. Especialmente, muy importante, siempre tratar de tomar muestras si las úlceras tienen signos de severidad o si son úlceras que son crónicas, muy centrales, grandes, profundas, de apariencia típica. Idealmente siempre intentar tomar muestras en estos casos antes de empezar el tratamiento. Sin embargo, pues a pesar de que tomemos las muestras, como pues bien a todos nos ha pasado acá en la clínica también, la mayoría de los cultivos que tomamos nos dan negativos. En la literatura pues se reporta que es el 20% de los cultivos que salen negativos. Em, pues en mi experiencia personal, la verdad es que acá, bueno, acá cómo funciona es que Sura nos manda los medios que nosotros solicitemos, puede ser agares de sangre, chocolate, las laminillas, y a veces es difícil porque como las muestras son tan escasas, de pronto para ellos procesarlo y ya, o sea, tomamos una y en el primer agar ya se nos quedó todo y ya para el otro ya salió negativo. Entonces, digamos que ahorita nuestro medio es difícil porque no, de pronto no estamos como integrados con el laboratorio para saber bien cómo enfocar estos casos y que los cultivos nos den un resultado. Em, y pues muchas veces nuestro paciente con el manejo empírico puede que no mejore o empeore. Entonces, ante este caso podemos tratar de repetir la muestra o tomar una biopsia corneal para ver si tenemos un mejor resultado.
Entonces, ¿cuáles pueden ser los puntos claves para tomar esa muestra de esa úlcera? Entonces, inicialmente, pues ojalá intentar antes de nuestro manejo empírico o suspender el antibiótico 24 a 48 horas antes de la muestra. Evitar aplicar yopovidona en el saco conjuntival y tampoco usar anestésicos tópicos. Hacerlo bajo visualización en lámpara de hendidura, remover el epitelio que esté como friable o necrótico y algo muy importante es de dónde tomar esa muestra. Entonces recordar que el borde de la lesión tiene mayor rendimiento que el centro, ya que el centro tiene mayor necrosis. Entonces es mejor tratar de tomar algo del borde de la lesión. Para esto, pues idealmente se sugiere que sea con una espátula o con una hoja de bisturí o una aguja estéril, ya que los aplicadores por el algodón pueden inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, idealmente hacerlo pues con otro instrumento para poder tomar la muestra. Y algo importante que pues ojalá también pudiéramos hacer es contactar como previamente al laboratorio, al patólogo, al microbiólogo para ver con qué medios cuentan ellos y saber pues cómo podemos mandar esa muestra para que la puedan procesar mejor. Entonces depende pues de nuestra sospecha. Entonces si vamos a enviar para estudio microbiológico, recordar que se puede demorar el resultado entre días a semanas o para estudio histopatológico puede tardar entre 4 horas a 2 días, especialmente si estamos sospechando que sea también por hongos. Dentro de los estudios que podemos mandar con mayor frecuencia, entonces son las tinciones, casi siempre Gram, KOH, naranja acridina, blanco calcoflúor, ya les voy a mostrar como para qué es cada una. Entre los cultivos más frecuentes que enviamos, agar sangre, agar chocolate, agar saurud y también enriquecido para E. coli y también antibiograma. Entonces, en esta tabla les tengo un resumen, más o menos cuál es la utilidad de cada una de las tinciones y los medios de cultivo que tenemos disponibles. Entonces, también basados en nuestra sospecha diagnóstica, a veces pedimos, por ejemplo, a la EPS que nos manden cierto tipo de agares, también para hacer las tinciones. Entonces, yo normalmente siempre pido laminillas para hacer por lo menos Gram y KOH. Entonces el Gram nos puede aislar bacterias, hongos y también Acanthamoeba. Y el KOH, bueno, para hongos. Y de los agares, casi siempre pido agar sangre, agar chocolate. Entonces en el agar sangre podemos aislar bacterias aerobias, hongos saprófitos, en agar chocolate, Haemophilus y Neisseria, que son Gram negativos. También Sura cuenta con el tubo de infusión cerebro-corazón, que también puede aislar bacterias y hongos. También podemos usar el agar Saborut, que es para hongos, y el agar nutritivo para E. coli, que es para aislar a Cantamoeba. Y finalmente, pues el tratamiento. Entonces, normalmente pues empieza con manejo médico y ya para los casos más severos, pues manejo quirúrgico. Entonces, dentro de las opciones que tenemos de manejo médico, está inicialmente pues el antibiótico. También, dependiendo del cuadro, en algunos casos podemos usar esteroides. Ya les voy a explicar un poquito de eso. Ciclopégicos para manejo del dolor e inhibidores de colagenasas. El manejo quirúrgico puede ser debridamiento, recubrimientos, queratoplastias tectónicas, también en algunos casos cross-linking, terapia fotodinámica. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el antibiótico, entonces, pues es lo más importante. Si sospechamos una queratitis bacteriana, el manejo tópico es lo ideal, ya que logra una concentración elevada del fármaco en la córnea y la cámara anterior. Al aplicarlo subconjuntival, pues digamos que no logra la misma concentración, pero se puede pensar en pacientes, por ejemplo, que tienen alguna limitación para la instilación de las gotas o tienen una mala adherencia, o cuando vemos que pronto ya la úlcera tiene compromiso escleral, entonces en ese caso sí podríamos poner antibiótico subconjuntival para tratar de evitar que tenga ese compromiso escleral. También podemos dejar manejo sistémico, especialmente en los casos que vemos que ya tiene compromiso de la esclera.
que ya tienen hipopio, fibrina, que tienen riesgo de endoftalmitis y perforación. En estos casos, empezar manejo sistémico. Entonces, yo en lo personal casi siempre pues uso ciprofloxacina oral cuando veo, por ejemplo, que ya se presentan con hipopio en cámara anterior. Dentro del manejo tópico, entonces casi siempre la terapia empírica la empezamos con quinolonas, ya que es un antibiótico de amplio espectro, es excelente para gram negativos y también buena para gram positivos. Entre ese contamos, por ejemplo, con el moxifloxacino, gatifloxacino, ciprofloxacino. También, dependiendo de nuestra sospecha, podemos usar también aminoglucósidos, que es excelente para gram negativos y tiene un efecto, digamos, bueno para estafilococo y estreptococo. Entre esos está la gentamicina, la tobramicina, la micacina. De estos, la tobramicina, recordar que tiene actividad contra Pseudomonas, entonces a veces podemos inicialmente empezar con tobramicina a ver cómo nos va y si definitivamente sospechamos que es una Pseudomonas pero no nos ha dado resultado, pues ya escalamos el tratamiento. La amicacina puede ser útil en gram negativos que son resistentes a otros aminoglucósidos. También tenemos las cefalosporinas, que son efectivas contra gram positivos y algunos bacilos gram negativos, como E. coli, Klebsiella, Proteus. Entre esos está la cefazolina y la ceftazidima. Y la ceftazidima, pues normalmente la usamos para casos resistentes de Pseudomonas aeruginosa. También tenemos la vancomicina, que es útil para gram positivos y para estafilococos resistentes a meticilina. También están los macrólidos, que tienen espectro contra gram positivos y algunos gram negativos. Entre esos está la eritromicina y la citromicina, que en este caso es útil cuando tenemos sospecha que se trata por clamidia trachomatis. Bueno, y adicionalmente, pues tengo pues como una tabla de la mayoría de los antibióticos que podemos usar con mayor frecuencia en estas queratitis bacterianas, con la concentración a nivel tópico y también subconjuntival si es que lo queremos usar subconjuntival. Muchos de estos, pues, son antibióticos que no se consiguen, algunos sí, pero hay otros que no se consiguen en el mercado, sino son fortificados, que vamos a hablar pues ya de esto. Entonces, los antibióticos fortificados, pues es algo que es off-label, o sea, no está, digamos, como aprobado del todo, pero es algo que pues se ha usado desde hace muchos años para el manejo pues de estas úlceras, sobre todo que no responden pues como a estos otros medicamentos. Y lo que el antibiótico fortificado es un antibiótico parenteral que se une a un vehículo compatible. Entonces, acá les tengo una tabla de los antibióticos fortificados que podemos usar con más frecuencia y su forma de preparación. Entonces, bueno, acá en la clínica pues tenemos la ventaja que tenemos muchos corneólogos que manejan, digamos, esto, pero de pronto si en algún lugar, en muchos lugares, pacientes, sobre todo remitidos que vienen de acá, es importante tener presente o tener de pronto una foto de cómo preparar estos fortificados, porque sí puede hacer una diferencia muy grande en la evolución de los pacientes, sabes que nos llegan, que ya han empezado fortificado, tienen una mejor evolución. Entonces, entre estos está, por ejemplo, la vancomicina. Entonces, acá, igual, pues a los que quieran les puedo mandar una tabla que tengo como todo el resumen. Pero entonces, la vancomicina viene como el polvo para diluir. Entonces, lo que se hace es que se diluye en solución salina, 2 mililitros de solución salina, todo el polvito. Y después eso se adiciona a un frasco de lubricante, 8 cc. Entonces, algo importante es que debe estar refrigerado para que pues no se contamine, no se con otros microorganismos y la vida media de ese preparado es más o menos de una semana. Especialmente esta la usamos cuando sospechamos que sea por estafilococos. Dentro de los que más, bueno, acá tenemos varios, dentro de otros que también usamos bastante, por ejemplo, la ceftazidima, cuando sospechamos que puede ser por Pseudomonas.
Entonces, esta también viene el polvo para reconstituir. Entonces, aquí, según este cuadro, está en 500, pero el polvo viene de 1 gramo. Entonces lo diluimos. Acá dice 500 en 10, pero como el polvo viene de 1 gramo, es en 20. Entonces, en 20 cc de agua estéril, y ya eso ya es lo que el paciente usa para el tratamiento. También requiere refrigeración y también tiene una vida media de 1 semana. Entonces, dentro de los antibióticos fortificados, digamos que estos dos, en mi experiencia, son como los que más uso, vancomicina y ceftazidima. Y bueno, entonces, ¿cómo usar? Entonces, ¿cómo enfocar esta terapia antibiótica? Entonces, hay algo que, pues, que tampoco está escrito, pero es algo que también hacemos, que es como dosis de choque, sobre todo en casos graves. Esa dosis, ¿cómo la hacemos? Entonces, se indica al paciente que se aplique una gota cada 5 minutos por 30 minutos, luego cada media hora durante 1 hora y luego cada hora por 24 horas. Normalmente esto yo lo hago, por ejemplo, cuando empiezo manejo empírico, por ejemplo, con moxifloxacino, y veo cómo está la evolución con esa dosis de choque, lo revaloro más o menos 24 horas después y miro si evoluciona, entonces lo continúo cada hora, cada 2 horas, y si no, pues revalúo a ver qué otro tratamiento, qué otro enfoque le doy. Algo importante, pues casi no lo tenemos acá, pero sí tenemos antibiograma. Es muy útil para guiar pues el manejo antibiótico, y el antibiograma nos reporta las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces es importante escoger el que tenga la concentración más baja, porque las concentraciones más altas generan cicatrices más extensas. Entonces es el antibiótico que sea efectivo en una concentración más baja. Y si lo tenemos con antibióticos fortificados, entonces dependiendo de la evolución de ese paciente, si vemos que va evolucionando bien, entonces podemos reducir gradualmente la frecuencia de aplicación. Normalmente, cuando empieza el cuadro empezamos cada hora, cada 2 horas, y conforme van mejorando pues empezamos a disminuir la dosis. Algo importante es que una vez vemos que ya el paciente ha mejorado, que ya el epitelio está totalmente íntegro, se recomienda continuar el tratamiento por lo menos 1 semana más, y ya así ya suspender. En caso de que veamos que no tiene mejoría, entonces, como les había dicho, repetir el frotis, intentar hacer un cultivo o una biopsia corneal, y ojalá pues suspender el manejo 24 a 48 horas antes para que tengamos más posibilidad de aislar algún microorganismo. Y bueno, dentro de los coadyuvantes, entonces tenemos también los esteroides. En lo personal, sí uso esteroides en algunos casos, especialmente cuando ya veo que están evolucionando bien con el manejo antibiótico, o sea, que ya sé que está respondiendo y de pronto todavía tiene hipopión o tiene mucha reacción en cámara anterior. Entonces el esteroide de dosis muy bajita, a veces ni siquiera uso prednisolona, sino de pronto uso fluorometalona, le hago una prueba 1 vez al día y miro pues si van mejorando y que no se empeore la infección. Entonces eso también les ayuda. También se ha visto que el uso de esteroides puede mejorar, lograr que tenga una menor cicatriz estromal. Algo negativo, pues es que retrasa la epitelización, por eso toca valorar, es como pruebas terapéuticas, mirar si sí evoluciona bien, si no evoluciona bien, suspenderlo, ya que pueden favorecer la reaplicación bacteriana. Y también hay que tratar de evitarlo si sospechamos que es una queratitis fúngica o amebiana. Muchas veces hasta es una prueba terapéutica, porque normalmente cuando el enfoque va bien y van mejorando con el antibiótico y le ponemos esteroide y de pronto empeora, pues eso nos sospecha que de pronto es un microorganismo atípico. También podemos manejar ciclopégicos, que especialmente en pacientes que tienen dolor y también que de pronto tienen mucha reacción en cámara anterior, que están formando sinequias, entonces también importante los ciclopégicos y los inhibidores de colagenasa. Yo también especialmente uso mucho doxiciclina, especialmente cuando veo que estas úlceras se presentan con colagenolisis, para evitar pues que evolucionen a melting corneal y perforación. También normalmente los asocio con vitamina C oral,
Em, Eso también les ayuda a que tengan como una mejor epitelización y prevenir que no se perforen. Y el enfoque, entonces normalmente pues estos pacientes se deben revalorar entre cada 24 a 48 horas, especialmente pues según la severidad. Debemos valorar mejoría del dolor, la secreción, la delimitación de la úlcera, cómo está ese infiltrado, el edema de la córnea, cómo está la cámara anterior, el epitelio. Si vemos que a pesar del tratamiento no ha mejorado, entonces revisar la adherencia. Muchas veces los pacientes no se aplican bien el medicamento, o evaluar si está usando otro medicamento diferente al que le estamos mandando, o definitivamente pues ya reenfocar el tratamiento porque el microorganismo puede que no sea sensible a lo que le estamos iniciando. Si tenemos una úlcera que progresa y tenemos un cultivo negativo, entonces, como les había dicho, intentar suspender el tratamiento 24 horas antes y tratar de hacer nuevamente un estudio microbiológico para tratar de aislar algún microorganismo, porque si a pesar de nuestros múltiples tratamientos y no funciona, lo tenemos con antibiótico, antimicótico, bueno, puede ser un microorganismo atípico, entonces ya idealmente hacer alguna biopsia corneal. Y también cuando no mejoran estos pacientes, mirar qué otros factores del huésped pueden estar haciendo que no mejoren. Si de pronto también tiene una superficie ocular muy alterada, tratar de debridar el tejido necrótico. También pues algo empírico pues que yo hago en estos casos es que a veces con yodopovidona también trato como de debridar un poco el tejido necrótico de la úlcera y veo que esto también favorece a veces a que tengan como una mejor respuesta al tratamiento, muy probablemente logrando pues que el biofilm que forman estos microorganismos pues sea menor y que tengan una mejor respuesta. Eso también hay que mirar cómo está la superficie que puede estar pasando para que el paciente no esté evolucionando. Y pues ya finalmente los casos ya complicados que no mejoraron con nada, no sabemos qué tiene. Entonces podemos tener debridar para tratar de mejorar la penetración del antibiótico, membrana amniótica. Entonces algo importante de las membranas amnióticas es que logran un soporte metabólico y mecánico, especialmente en defectos epiteliales que no se curan. Idealmente se usa una vez la infección ha sido resuelta, porque si ponemos una membrana sobre una úlcera activa se puede empeorar el cuadro. También recubrimientos conjuntivales. El recubrimiento da soporte tectónico y vascularización al área infectada. También se recomienda no hacer un recubrimiento sobre un área necrótica con una infección activa, ya que puede generar pues, rápidamente la necrosis de ese flap y de pronto empeoramiento también de la infección. Y es especialmente útil en infecciones periféricas que no cicatrizan, como por ejemplo esta foto de acá, que es, pues está grandecito, pero es más que todo una úlcera periférica que no cicatriza, que ojalá el flap conjuntival no interfiera pues en el eje visual. Entonces en esos casos puede ser útil. Tenemos la queratoplastia tectónica, que puede ser penetrante, lamelar o en parche, dependiendo pues del tamaño que tengamos de la úlcera. Se hace en casos pues ya severos que no se han controlado, que progresan ya adelgazamiento severo, compromiso de pronto ya cerca al limbo, ya escleritis inminente o inminencia de perforación, pues ya tenemos que pensar en una queratoplastia. Algo importante es que ojalá no tengamos que hacer una queratoplastia en caliente porque tienen una alta tasa de complicaciones, rechazo, reinfección también pues de esa queratoplastia. Entonces idealmente pues reservarla ya pues cuando ya sea definitivamente que la necesitamos. También en algunos casos podemos usar cianocrilato cuando hay una perforación pequeña que sea menor a 2 milímetros. Es una medida temporal. Este tapón nos puede dar un soporte tectónico más o menos de un mes. Y además, algo importante es que también tiene efecto bacteriostático, ya que el cianocrilato detiene la queratolisis, entonces bloquea las proteasas también de esos microorganismos. Entonces ahí tenemos otra ventaja de usar cianocrilato. Otras opciones que están descritas, está el crosslinking,
que no se sabe muy bien pues el mecanismo por el cual puede funcionar, pero se ha usado en algunos casos de queratitis severas, resistentes, que no mejoran al manejo médico. Hay un protocolo también especial para estos casos y lo que se cree es que la riboflavina con la luz ultravioleta logra como alterar la integridad estructural de estos microorganismos y disminuye la colagenólisis. También induce apoptosis de esta carga microbiana y se ha visto que puede ser útil pues en los casos que se ha probado en Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, Pneumoniae, viridans, también con pseudomonas y Haemophilus influenza. Eh, Algo importante es que evitarlo en pacientes que tienen ya una úlcera muy profunda porque puede tener una alta tasa de perforación si hacemos un crosslinking a una úlcera que ya está bastante profunda. También está la terapia fotodinámica, que es con rosa de bengala y con una luz LED verde. Entonces se cree que funciona debido a sus especies reactivas de oxígeno que logran inactivar y producir muerte celular de estos microorganismos. Estas son otras opciones descritas y ya, eso eran los que quería compartirles el día de hoy. Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Por acá en el chat nos dicen, buenas tardes, saludos desde México, saludos desde Palmira Valle. Alguien pregunta que si no es muy fuerte la prednisona, pero no. Por eso, o sea, normalmente se usa como en ciertos casos, o sea, desafortunadamente como que en las úlceras no hay algo escrito, como que un protocolo que uno diga poner esteroide en este caso. Normalmente en mi experiencia yo lo uso poco, pero sí lo uso sobre todo en casos, sobre todo de queratitis bacteriana, que ya me están respondiendo muy bien al antibiótico y que de pronto todavía tienen edema estromal circundante a esa úlcera o que de pronto todavía tienen fibrina o algo de hipopión, muchas veces por el mecanismo que les expliqué al principio de todo el mecanismo en el cual empieza la córnea a generar todo este exudado inflamatorio, muchas veces ese hipopión y esa fibrina en cámara anterior es solamente inflamatorio, ¿sí? Entonces muchas veces el esteroide también funciona como una prueba terapéutica, mirar si de pronto esa fibrina y ese hipopión no es infeccioso, sino, ¿a dónde está? Les puse, ¿fue acá? No es infeccioso, sino es inflamatorio. Entonces, normalmente cuando lo uso, no lo uso en dosis altas, siempre normalmente uso un esteroide suave, casi nunca uso prednisolona, sino casi siempre uso a veces si tengo una muestra de loteprednol o si tengo una muestra de fluorometalona y se los dejo una vez al día. Y lo revaloro como a las 48 horas y veo, me ha pasado muchas veces y la verdad me ha sorprendido porque yo misma he tenido miedo como de empezarles esteroide, pero en mi experiencia en esos casos como que yo veo que ya están evolucionando bien, que todavía tiene un poquito de inflamación corneal o todavía un poquito de inflamación en cámara anterior. Les empiezo el esteroide y evoluciona muy bien. La queratitis sigue evolucionando muy bien y además mejoran toda la reacción de cámara anterior. Entonces, por eso es como que individualizar muy bien el caso y definitivamente que ya sepamos que ese paciente está mejorando. Porque si el paciente le ponemos, le tenemos con una cosa, con la otra y no mejora, pues ahí sí no pone el esteroide porque se va a empeorar. Entonces, en casos en que ya vemos que está mejorando, que va por buen camino, pero que de pronto todavía tiene algo de inflamación, es en esos casos que lo manejo. Muchas gracias, Doc. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Por acá nos dicen otra vez, excelente, gracias, saludos desde México. Muchas gracias por compartir su conocimiento, doctora. Doctora, hola, yo tengo una pregunta. ¿De pronto nos podría dar una breve ilustración de cómo en casos de queratitis infecciosa, pues que severas que necesiten como criterio quirúrgico, cómo se podría hacer o de a dónde se hace como, pues como que se tape el segmento que está comprometido? O sea, cómo hacer un recubrimiento? Sí, Es la doctora, pregunta. o más o menos como con qué material se utiliza, o si eso se saca de la misma conjuntiva del paciente, ¿cómo sería? Ah, ok, espérame a ver, les muestro una fotico de pronto acá. Entonces, pero estamos hablando de recubrimiento, ¿sí? ¿Es tu duda? Sí, doctora. Ah, listo. Bueno,
Entonces, pues yo en lo personal casi que intento no hacer recubrimientos porque no veo pues cómo va evolucionando mucho esa úlcera, ¿sí? Entonces casi siempre yo trato pues como hacer todo este esquema que les escribí antes de sospechar muy bien con la anamnesis, mirar bien la úlcera, qué tipo de microorganismo puede ser y enfocar mi tratamiento. Si veo que no me mejora, entonces trato de cambiar otra cosa. Casi que recubrimiento poco lo hago porque siento que a veces me obstaculiza a mirar si sí me está funcionando bien el tratamiento. Pero el recubrimiento pues es ya de pronto para casos crónicos, ¿sí? A veces pasa ya, lleva meses ese paciente y nada que mejora, sobre todo a veces cuando sospechamos que puede ser un microorganismo atípico o está coinfectado con algún hongo o algo, o sea, úlceras ya crónicas, podemos pensar en un recubrimiento. Entonces, hay diferentes técnicas de recubrimiento. Entonces, normalmente se obtiene de la conjuntiva. Entonces, a ver si, no sé, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, doctora. Sí, ok. Entonces, bueno, normalmente para hacer este recubrimiento, lo que hacemos es disecar la conjuntiva, pues del limbo de la zona de donde vayas, pues a recubrir, si va a ser de la córnea en la porción superior o la porción inferior. Si es paralimbar superior o paralimbar inferior, puede ser simplemente como un descenso de la conjuntiva que disecas. Entonces disecas como un poco conjuntiva. Tiene que ser mayor al defecto que piensas cubrir porque eso se contrae. Entonces tiene que ser más grande de la úlcera pues que vas a recubrir. Y lo que haces es disecar y cortas, es que queda como un puente y ya eso lo desciendes, así como se ve acá en la imagen de abajo, o lo asciendes dependiendo de la ubicación. Y debe tener tenon. Algo importante es que a veces, por ejemplo, cuando hacemos un terigio le quitamos toda la tenon, que nos quede la conjuntiva súper delgadita, no. En este caso sí debe tener tenon, porque si no, es muy probable que se contraiga demasiado y ya al otro día o a los días que lo ves, ya ese recubrimiento ya no está cubriendo nada. Entonces, de tener tenon y fijarlo muy bien. Entonces, lo fijas a la córnea, como se ve en la imagen, evitando pues la zona de pronto de colagenolisis si es que tiene adelgazamiento estromal y también fijarlo pues en la parte superior al limbo, que te quede bien anclado. Y para eso es muy importante que sea pues de buen tamaño, que cubra todo el defecto, pero que también te permita tener una imagen para visualizar sobre todo cómo está el segmento anterior. No es muy bueno a veces recubrir toda la córnea porque te obstaculiza mirar cómo está evolucionando ese paciente, si de pronto está empeorando la cámara anterior, si tiene hipopión, si tiene fibrina. Entonces, idealmente, cuando pienses hacer que sea algo, pues ya definitivamente ya no tienes más opción, ya. Entonces lo haces, pero que tengas cómo vigilar la evolución de ese paciente. Ujú. Entonces, también cuando no es tan limbar, sino es de pronto más para centrarse, puede hacer otra que es en raqueta, que se diseca, por ejemplo, una porción de conjuntiva vulvar de pronto superotemporal, como una raqueta, ¿sí? Y la desciendes en la zona pues que quieras recubrir, que pronto no es tan limbar, sino es más para central, entonces te queda como una raqueta y también las suturas dejando pues también el espacio alrededor de la córnea visible para que tú puedas vigilar cómo está la cámara anterior. Entonces, eso es como lo más importante cuando pienses en hacer un recubrimiento que te cubra el defecto, pero que te permita ver cómo va evolucionando ese paciente. Ujú, Gracias, doctora. ujú. Doc, por acá hay otra pregunta. Si mi paciente tiene una úlcera corneal por uso de lentes de contacto, ¿puedo volver a utilizar los lentes de contacto después del tratamiento? Bueno, normalmente, bueno, eso es una muy buena pregunta. Cuando las úlceras son relacionadas con lentes de contacto, lo primero que tenemos que decirle a ese paciente, porque casi siempre los usan bilateral, es bote los lentes, bote el estuche, bote el líquido, bote todo, porque todo puede estar contaminado. Em, Dependiendo, pues como de la extensión de la úlcera, a veces de pronto son úlceras que son periféricas y ya después el paciente, digamos, sale de ese cuadro y de hecho se puede rehabilitar otra vez la visión con lente de contacto.
algo importante, pues reforzar todo el tema de las cuidado y manipulación del lente de contacto, evitar el sobreuso del lente de contacto, no tomar siestas ni dormir con el lente, recomendarles que el líquido que usan de preservación para el lente a veces lo compran muy grande y se contamina, entonces que sea el líquido más pequeño para que tengan como una renovación continua, que el estuche también lo cambien continuamente, pues como todas las medidas de asepsia. Pero sí, o sea, no por el hecho de haber tenido una úlcera asociada con lente de contacto significa que ya nunca puede usar lentes, sino reforzar pues las medidas de asepsia y el cuidado y la manipulación. Y si ya pues visualmente ya está el paciente recuperado, normalmente por lo menos yo un mes mínimo de haberse ya recuperado y totalmente que no tengan ya ningún signo inflamatorio, el epitelio debe estar perfecto porque cualquier alteración epitelial puede hacer que otra vez se vuelva a infectar. Entonces, si ya vemos que está bien, ya el paciente después de un tiempo pues ya puede volver a usar su lente de contacto. Ujú. Doc, por acá hay otra. Si se sospecha de lente de contacto, no es útil tomar cultivo del mismo y del estuche para ayudar a identificar el patógeno y el tratamiento. Sí, eso sería ideal también. Pues acá pues no podemos mucho hacerlo, pero sí, sí tenemos la manera de que el laboratorio, como tener nosotros, eso es muy importante que pronto sí, a veces no es tan fácil en nuestro medio, pero hay instituciones que tienen ya su laboratorio propio, entonces es muy fácil comunicarse con ellos y decir, vea, le estoy mandando el lente de contacto para que ustedes, pues tomen ustedes las muestras y hagan todo. Entonces sí, eso sería muy bueno poder tomar, enviar ese lente de contacto para que lo puedan tomar muestras y aislar algo. Ujú. Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La próxima semana nos vemos el jueves a las 6:30 con la doctora Eliana Oliveros. Listo, muchas gracias. Gracias.